El camino de la felicidad, un programa para la reflexión y la superación. Amigos, ¿qué tal? Saludo muy cordial, muy especial. Este día maravilloso, un día más que nos regala la providencia, un día más que nos regala la vida, que nos regala el universo para deleitarnos, para disfrutar, para valorar cada milagro, cada momento que hay en nuestra vida. Así que saludo muy especial, efusivo además en esta mañana maravillosa para cada uno de ustedes, agradeciendo su sintonía, agradeciendo el hecho de continuar con nosotros y de disfrutar una vez más de El Camino de la Felicidad, este programa radial que está dispuesto precisamente para esa reflexión, esa interiorización de diferentes aspectos en nuestra vida que debemos seguir meditando, que debemos seguir reflexionando y aspectos que debemos seguir mejorando si queremos también en nuestro interior. Porque a veces se nos va olvidando de alguna manera sencillamente evaluar lo que efectivamente vivimos, lo que pensamos, lo que hacemos. Y al no evaluar, seguimos a veces como en ese fango que nos detiene por más que aceleramos. Nos tratamos de continuar como cuando vas avanzando en un vehículo y tratas de avanzar, pero patinas y patinas sobre el mismo fango, sobre el mismo pantano, y entonces pasan diferentes cosas. Se atraviesa el carro, nos quedamos estancados y en fin, con esa, digamos, propuesta de mejora podríamos frenar. Podríamos quedarnos quietos. Y ahorita es importante que entendamos esa palabra. Y a partir de allí, como hacemos normalmente cuando nos pasa en un vehículo, nos bajamos y miramos y analizamos el terreno, el sitio, la situación y miramos cómo salir. Cuando hablamos de meditación, estamos haciendo exactamente lo mismo. Quedarnos quietos significa esa profundidad de la meditación que se da cuando pones en blanco tu mente por completo y pones en quietud tu cuerpo por completo. Esa quietud es simplemente para respirar hondo. Es simplemente para retomar fuerzas, no tiene otra funcionalidad, digámoslo así. Es simplemente para salir de nosotros mismos, metafóricamente hablando, para salir del carro y mirar qué es lo que está pasando, qué es lo que me está atrancando, cuál es ese fango en el que estoy atrancado y cuál va a ser la solución. En la meditación pueden aparecer las opciones de solución. Yo no sé si le vas a echar piedras adelante al carro para que en eso se pueda afirmar y volver a continuar.
No sé si vayas a retroceder un poco y después de evaluar el terreno y de mirar por dónde pasar el carro, entonces vas a pasar por una parte que esté más seca, que tenga más firmeza y que pueda agarrar. No sé, cualquier cosa de esas que pasa metafóricamente en esa idea del fango, en esa idea del pantano, pasa también en nuestra vida. Y hoy es un poco la meditación acerca de cómo somos nosotros de incapaces de evaluar, de cómo somos nosotros de incapaces de mirar hacia adentro, porque es muy fácil mirar hacia afuera y por eso la crítica es tan fácil, pero mirar hacia adentro sí es complejo. ¿Cuándo te das cuenta que estás mirando hacia adentro y no tanto hacia afuera? Cuando empiezas a morderte la lengua, cuando empiezas a apretar labios, cuando te das cuenta que vas a tratar de lanzar una expresión contra alguien o una crítica, incluso a veces maldiciente y malintencionada contra otro. En ese momento, cuando logras frenarte en eso, porque entiendes que no vale la pena estar simplemente hablando mal del otro, criticando al otro, juzgando al otro, entonces en ese momento te das cuenta que estás realmente mirando hacia tu interior. Haciendo una reflexión profunda de por qué somos tan buenos para criticar, uno empieza a darse cuenta que uno es bueno para criticar basado en el principio de la aceptación. Ojo, basado en el principio de la aceptación. Y el principio de la aceptación es aquel que dice que uno siempre está buscando que los demás lo estimen, que los demás lo quieran o que los demás lo acepten. Y eso en cierta medida es válido, es bueno, pero hay puntos desde donde ya empieza a salirse de control y entonces esa necesidad de aprobación se convierte en un problema, se convierte en un error, porque dejas de ser tú mismo para convertirte en la máscara que quieres que vean los demás. ¿Para qué? Para que te acepten. Y ya hemos hablado un poco de eso, porque lo hemos meditado cuando hemos hablado, por ejemplo, de los muchachos que necesitan aceptación y que por eso, en esas edades de la adolescencia sobre todo, empiezan a cambiar muchos hábitos. La forma en que hablan, la forma en que se visten y muchas de las cosas que consumen lo hacen pensando en su grupo de aceptación. Necesitan que un grupo social de amigos lo acepte y por tanto empieza a comportarse como se comporta ese grupo social. Ahora, muchos se pierden porque a lo que van no es su esencia y se van perdiendo en un mundo de drogadicción o en un mundo de prostitución porque empezaron a actuar de acuerdo a esas situaciones que esperaban, a través de las cuales los demás los podían quizá aceptar. Entonces, a vestirse como el otro, a consumir lo que el otro les ofreció, a hacer lo que el otro les dijo que hicieran y empiezan entonces a perder identidad. En el momento más importante de la vida, cuando se adquiere la identidad, cuando se forma la identidad del ser. Entonces el muchacho pierde de vista quién es para convertirse en quien no es bajo el argumento de pensar o de creer que el otro lo debe aceptar. Problemas de eso, o bueno, ganancias de eso, claro. Todos nos comportamos de alguna manera así. Nos comportamos bajo unos, parámetros de una necesidad completa de aceptación. Y resulta que cuando te comportas de esa manera, estás aceptando y asumiendo actitudes autodestructivas en tu vida. ¿Y simplemente por qué? Porque a veces resulta más fácil aceptar lo que los otros piensan de ti que pensar por ti mismo. Y eso
Es una de las retribuciones más grandes que tiene la aceptación o el buscar la aceptación. Y es que es más fácil simplemente pensar como piensa el otro que pensar por uno mismo. Otra de las cosas, o muchas de las cosas por las que uno empieza simplemente a actuar de esa manera autodestructiva, pues que uno ya empieza a tener una excusa para justificar que no te amen en esta vida. ¿Por qué empiezas a pensar que no mereces que te amen? ¿Qué es eso? Una excusa para esa retribución neurótica que tienes. Con eso garantizas que definitivamente no mereces que te amen. Y ya, tienes una excusa perfecta. O puedes evitar todo tipo de riesgo que implica el establecimiento de relaciones afectivas con los demás. Y así eliminas cualquier posibilidad de ser rechazado en sociedad. Qué cosa tan curiosa. Esas son las retribuciones, es decir, uno ¿por qué actúa así? Precisamente porque quiere muchas veces evitar esos riesgos que implica establecer relaciones con el otro. Claro, porque cuando estableces relaciones afectivas con el otro, existe el riesgo también de que esa relación afectiva en el camino se afecte, se quiebre, se deteriore, se rasguñe, lo que sea que pase, y entonces sientes que te va a doler, pero porque has entregado, como lo decíamos estos días, el poder al otro de hacerte sentir bien o mal. Y el asunto es que tú no tienes por qué estar esperando sentirte bien o mal por cuenta del otro. Más bien es decidir que desde ti mismo vas a vivir bien y vas a sentirte bien, y sencillamente el otro es una compañía agradable en algunos momentos, no tan agradable en otros momentos, pero empiezas a entender que no es el otro el que te hace feliz o infeliz, que eres tú mismo el que lo hace. Pero claro, volvemos a lo mismo. Como existe ese miedo a que me rechacen, ese miedo a que haya rupturas, ese miedo a que haya resquebrajones, entonces prefiero simplemente hacerme a un lado, no entablar ninguna relación afectiva con nadie, no establecer ninguna relación social, y con eso evito ese otro riesgo. Otra de las cosas es simplemente que garantiza seguir siendo quien eres y como eres. ¿Por qué? Vuelves a lo mismo. No, es que mientras no merezca nada, pues nada tiene sentido. Y ya. Entonces pierde sentido el tratar de crecer, el tratar de desarrollarte, el tratar de ser mejor, el tratar de ser más feliz. ¿Dónde reside la retribución ahí? En seguir siendo el mismo y ya. Qué pereza cambiar, qué pereza mejorar, qué pereza estudiar, qué pereza capacitarme, qué pereza esto, qué pereza lo otro, qué pereza disciplinarme. Y sigo siendo el mismo. ¿Cuántos hay viejos de 50 o 60 años viviendo en el mismo desorden que vivía a los 14 o a los 15 años? Que los muchachos de por sí son desordenados, que tiran las cosas, que esto y que lo otro, y usted va muchas veces a una habitación de una persona de 40, 50 o 60 años y tiene ese tiradero cual si fuera un adolescente. Entonces, no mejoras precisamente porque estás en esa necesidad. Y eso lo implica la necesidad de aceptación. Y vives de cualquier manera, no te esfuerzas por mejorar. Porque reitero, mejorar tiene sus costos. Entonces no te atreves a bajarte del carro a ver qué es lo que te está trancando, sino que prefieres quedarte ahí. O a veces apagar el carro y simplemente quedarte ahí montado a ver si alguien sale en tu ayuda. Muy complicado, ¿no? Muy complicado no tratar de ayudarte a ti mismo. Lo otro es que logras que te tengan lástima. ¿Cuánta gente busca aceptación simplemente porque quiere generar lástima? Porque quiere que le presten atención. Porque simplemente están esperando que los aprueben. Y todo eso no es más que un error.
Ahora, de esa manera, con compasión y atención, se gana y se consigue solamente autofrustración, quien creyera. Cuando tú logras eso, de que la gente se compadezca de ti, te tenga lástima y te preste atención, entonces lo que empiezas a generar en ti es una autofrustración. Entonces, ¿para qué se necesita frustrar uno? No. Mejora y te darás cuenta, mejora más bien y te darás cuenta que no era tan necesaria esa aprobación de los demás, porque lo que tienes que hacer es aprobarte tú mismo, atenderte tú mismo, quererte tú mismo. Y en fin, podríamos encontrar 1000 cosas, digamos, que se buscan como retribución al buscar esa aceptación de los demás. Al asumir ese comportamiento autodestructivo de pensar que el otro debería quererme, debería aceptarme, debería entenderme. Y entonces empiezas a tener una relación de dependencia hacia los demás y pierdes tu independencia. Y ahí es donde está lo que decimos nosotros el meollo del asunto. ¿Cómo logras eliminar la dependencia y volverte independiente? Todos queremos independencia y libertad, pero hablamos de independencia y libertad solo en lo político, en lo geopolítico, allá. Pero se nos olvida que la libertad y la independencia se logran es desde el interior. Por eso, grandes sabios decían lo mismo. No importa si yo estoy afuera o si estoy adentro, en términos, por ejemplo, de una cárcel, de una prisión, de lo que sea, me pueden tener encerrado y aún así yo seguir siendo libre. Porque el tema de la libertad es un asunto interno, es un asunto interior. El problema es que nosotros pensamos que es exterior. Usted cree que tiene libertad porque puede andar por donde quiera, porque puede hacer lo que quiera. Eso no es. Eso es parte de la libertad, sí, parte de la libertad, pero no es todo el sistema de libertad, porque a veces vas por la vida aparentemente libre y eres esclavo. ¿De qué? Volvemos a lo mismo. Eres esclavo de la necesidad de aceptación, eres esclavo de los demás, eres esclavo de los vicios, eres esclavo de X, Y, Z cosas que te amarran y que no te permiten ser independiente y que no te permiten ser libre realmente. Mientras que al revés, podrías llegar a estar encerrado y aún así ser libre. Entonces, que eliminemos esa necesidad de aceptación en nuestra vida. Para eso también hay técnicas, para eso también hay alternativas, para eso también hay ideas. Y lo primero es que uno tiene que empezar a generar actividades de autoestima. Tienes que empezar con tu mente, sobre todo porque es de lo que hemos hablado durante estos días, con tu mente, que tienes que ponerla a actuar ahora a favor tuyo en vez de en contra tuya, a favor tuyo. Y empiezas a manejar tu mente. Y empiezas a encontrar una serie, como ya lo decíamos, de fascinantes actividades que te ayudan en tu autoestima. Voy a hablar de algunas de esas actividades que pueden ayudar, pueden haber miles más, pero que nos pueden ir generando alguna idea. Lo primero es tratar de entablar nuevamente y restablecer nuevamente relaciones con los demás. Pero para eso tienes que empezar a escoger una serie de reacciones nuevas ante las tentativas de los demás de llegar a ti con amor y con aceptación. Nuevas reacciones ante eso. Ya no esas reacciones de tratar de generar lástima, de hablar de tus problemas y de todo ese tipo de cosas, sino nuevas reacciones en eso. En vez de estar de una dudando, digamos, de la sinceridad de cualquier gesto afectivo, empieza a aceptarlo como un muchas gracias o como un
cuánto me alegro que pienses así, porque cuando estamos en las actitudes autodestructivas, lo que hacemos es pensar siempre que el otro viene con una doble intención, que viene con un doble propósito, que viene con un filo, con una espada de doble filo, y entonces siempre estamos pensando que el otro nos quiere hacer daño. Y al pensar que el otro nos quiere hacer daño, cualquier actitud del otro, así no tenga mala intención, se va a convertir en una idea de que quiso hacerte daño, de que midió todo, de que todo lo hizo pensado, de que todo lo hizo, digamos, premeditadamente, cuando el otro ni tenía siquiera intención de hacerte daño. Entonces, lo primero es eso también, es dejar de dudar de la sinceridad, del afecto del otro y simplemente entenderlo como un muchas gracias y me alegra que pienses así. Si hay alguien por quien sientes verdadero amor, díselo de frente. Aprende a decir te amo, aprende a decir te quiero, aprende a decir todo eso y empieza a observar la reacción del otro, porque ya no estás tratando de esperar que el otro te lo diga para llenar tu necesidad de ego, sino que estás entregándote al otro, diciéndole al otro te amo, y entonces mientras ves la reacción del otro te vas a poder ir dando tú mismo una palmadita en la espalda, precisamente por haberte atrevido a correr ese riesgo. Otra actitud que podrías tener para ganar autoestima son simplemente actitudes para ganar un poco de autoestima. Ir, por ejemplo, a un restaurante, eso es algo que ayuda mucho, y pedir algo que realmente te guste, lo que a ti te guste, pero sin que eso esté predeterminado por tu preocupación de lo que pueda costar ese plato, por ejemplo. Hay gente que no mira lo que le gusta, sino cuánto vale y se inclina por lo más barato, ¿cierto? No, está bien, un tema de ahorros, perfecto, pero estamos hablando de actitudes que te ayuden a mejorar tu autoestima. Por una vez en la vida ve a un restaurante y no mires el precio, y mira lo que quieres realmente comerte y date ese gusto, y eso te ayuda muchísimo. Y simplemente ¿por qué? Date ese gusto porque te lo mereces. Y empieza así a elegir las cosas que más te gusten en todas las situaciones de tu vida. Incluso cuando vas a la tienda, al supermercado, empiezas a darte ese gustico. Busca lo que te gusta. Empieza a darte cositas diferentes. Date el gusto un día, así sea un día al mes, de darte un producto, de adquirir un producto que te guste realmente. ¿Por qué? Porque te lo mereces. Y empieza a quitar de ti esa conducta abnegada en la que te niegues a ti mismo. Hay veces que es necesario, pero es muy pocas las veces. Otra actividad que puedes hacer, que es bien interesante, miren, cuando estés muy agobiado después de un día de esos estresantes, de esos que tú dices, ¡jue madre! Si estoy cansado y estresado hoy, ansioso, después de un día agobiante, o después de haber comido mucho, que usted queda como con fatiga, ¿no? Como que usted no sabe de dónde es vecino. En cualquiera de los dos casos, tómate una siesta o date un paseo o sal a caminar. Esas dos cosas, cualquiera de las dos, o haz la siesta o vete a caminar. Así tengas mucho que hacer, así creas que no hay tiempo, así estés demasiado cansado, hazlo. Y eso, solo esa actividad, la siesta o el salir a caminar, te va a levantar el ánimo, pero impresionante. Eso te hace sentir 100% mejor. Cuando estés así cansado, mejor dicho, abrumado, levántate y vete a caminar o acuéstate y haz una siesta, pero una verdadera siesta, es decir, duérmete y olvídate de todo, así sea por 10, 15 minutos, lo que sea, pero hazlo y eso empezará a ayudarte en cómo te sientes. Otra de las cosas es que haz algo
alguna actividad que te guste o hazte parte de alguna, alguna organización solidaria, alguna cosa de esas que ayuda a los demás, y eso también es algo que ayuda en tu autoestima. Porque a veces postergas eso que quieres hacer porque tienes tantas otras responsabilidades que simplemente no tienes tiempo para eso. Cuando escoges amarte a ti mismo, que eso es lo que estamos hablando hoy, y coger las tajadas de tu vida que te apetecen, esos demás, los demás a los que tú sirves, también van a aprender a tener confianza en ellos mismos. Y entonces vas a empezar a entender que no tiene por qué haber resentimientos hacia la humanidad. Y empiezas a entender la actitud del otro, las situaciones del otro, muchas veces las actitudes que veías egoístas, cerradas en el otro, empiezas a cambiar la percepción. Recuerda que lo que criticas en el otro es quizá lo que hay en tu interior y quizá no te has dado cuenta. Hay muchas más, pero quiero hablar de una en particular para ir terminando. Y es eliminar la envidia de tu vida. ¿Cuántas veces tienes envidia y no lo reconoces? La envidia hay que reconocerla como una manera de rebajarte a ti mismo. Cuando tienes envidia te rebajas a ti mismo. ¿Por qué? Al compararte con otra persona, empiezas a imaginarte que eres menos querida que ella, que eres menos atractivo que ella, que eres menos que ella. Y entonces, ¿qué haces con eso? ¿Qué logras con eso? Que otros sean más importantes en tu vida que tú. Entonces, no empieces, el día con esa mala actitud de compararte con. Deja de compararte con los demás, evita la envidia y cada que la reconozcas en tu vida, dile chao. Chao. Entonces, es bien importante tener esto en cuenta. Cuando empiezas a amarte, a practicar y acostumbrarte a amarte a ti mismo, entonces cualquier otra situación que antes te daba celos o te daba envidia, funcionará de manera inversa. Creerás tanto en ti mismo que no necesitarás ni la aceptación ni el amor de los demás para sentir que vales, porque ya tienes el amor y la aceptación de ti mismo y eso es más que suficiente. Entonces, volvemos a lo mismo. Haz una pausa en tu vida, evalúa tu vida, mira qué es lo que te está trancando en ese fango, en ese pantanero, y a partir de ahí empieza a tener actitudes y acciones, tomar ciertas acciones, pequeñas acciones que te ayudan a sentirte mucho mejor. Muchas gracias, amigos, por estar con nosotros. De esta manera culminamos por el día de hoy nuestro espacio radial del Camino de la Felicidad, agradeciendo esa sintonía. De verdad que es gratificante saber que ustedes nos escuchan, que ustedes nos siguen a través de nuestras redes, que están pendientes de nuestro programa y que de alguna manera pues les pueda servir también. Hasta una próxima oportunidad en El Camino de la Felicidad. Un programa para la reflexión y la superación.